Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y siguiendo con el programa de este mes, Aprendiendo a través de los Romanos, hoy veremos el tema La causa de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque Dios revela su ira, parte 1. Y como ya es costumbre, mis hermanos, siempre les digo, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y bueno, la carta a los Romanos capítulo 1 del verso 18 al verso 23 dice así: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Verso 20. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amados hermanos, en esta carta está hablando Pablo de la ira de Dios. Está hablando de una salvación. Porque el mayor peligro que enfrenta la raza humana es la ira de Dios. Y dice el texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La idea es muy simple, pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana. Y la raza humana merece la ira de Dios. Nosotros a veces, amados hermanos, objetamos la idea de la ira de Dios porque la igualamos con la ira humana, la cual es motivada por razones personales egoístas o por un deseo de venganza. Y Dios no es así. Dios es justo, Dios actúa con justicia. Y no debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no es necesario que eso que debilita el concepto bíblico de la ira de Dios, al privarla de su carácter emocional y efectivo, o sea, que al interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar la conexión entre el pecado y la miseria, es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente santa y divina de nuestro Dios. ¿Qué es esto? Que a veces pensamos que Dios va a actuar como yo me lo imagino, pero no, Él va a actuar conforme a su santidad y conforme a su justicia. Porque la ira de Dios es la repulsión de Dios de todo lo que es contradicción de su santidad. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo habla de la salvación. ¿Pero de qué somos salvos? Primero, y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. Porque la ira de Dios, en esta porción de la carta a Pablo, de Pablo, tiene como meta no el proclamar las buenas nuevas, sino de demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación de la justa ira de Dios. Porque la ira de Dios, hermanos, no se revela en el Evangelio. Ojo, la ira de Dios no se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué es esto?
que hemos hecho de Dios imagen a nuestra libertad, a nuestro criterio, a nuestra libre albedrío, como decimos. Pero Dios no tiene una imagen. Dios tiene una autoridad. Dios tiene una deidad. Dios tiene una santidad y Dios tiene una divinidad, la cual nosotros no podemos traspasar. Imaginárnosla, darle forma, formarla en nuestra mente, en nuestro diario vivir, es lo peor que podemos hacer. Es algo impío, porque la impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios, la injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Y nosotros a veces le decimos a los hombres, Dios te castiga. Eso que te está pasando es castigo de Dios. O compórtate de esa manera para que Dios no te castigue. Nosotros no podemos encuadrar a Dios en el aspecto, concepto o criterio que nosotros tenemos. No, porque Dios es santo, divino y justo. Y entonces cuando hacemos ese tipo de declaraciones, detenemos con injusticia la verdad y la verdad de Dios. La humanidad, amados hermanos, ha hecho de detener la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por el mismo Dios ha sido combatida, ha sido ignorada, ha sido ocultada con todo conocimiento por el mismo hombre. ¿Sí? Por el mismo hombre ha sido de esa manera hecha a un lado. Porque Dios, aun cuando es invisible, todas esas cosas invisibles de Él se han hecho visibles para cada uno de nosotros en la misma creación. Dios nos muestra algo de su eterno poder, de su deidad a través de la creación. Por medio de las cosas que Él mismo hizo, a través de Jesús, nosotros podemos ver su deidad, su santidad, su justicia. Él ha dado una revelación general que es obvia, tanto en la creación como en la mente y el corazón del ser humano. Y esas muestras son claramente visibles. Es el carácter de Dios mismo, ese carácter universal de esta revelación que hace Pablo y de esa claridad, dejan al hombre sin ninguna excusa para rechazarla o por rechazarla. Los hombres no pueden acusar a Dios de ocultarse de ellos y por tanto tampoco pueden decir que su falta de religión o por y esa inmoralidad que viven es porque así Dios lo quiere. No, Dios no quiere eso para nadie, porque el hombre, aún conociendo a Dios, no le ha glorificado como a Dios. El hombre ha hecho lo que ha querido. El problema no es que el hombre no conozca a Dios, sino que al conocerlo o conociéndolo, aún así le ha rechazado y se ha rehusado a glorificarle como a Dios. Es por ello, hermanos, es por ello que la humanidad no tiene excusa. Ningún ser humano va a tener excusa en el tribunal divino de Dios de decir que no le conoce. Porque en lugar de glorificar a Dios, el hombre ha transformado esa idea de Él en formas de imágenes más cómodas para que sus corazones oscuros y corruptos, por no decir nuestros corazones, porque nosotros estamos incluidos en la raza humana y debemos de estar revisando diariamente nuestra vida, nuestra situación delante de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque se los voy a decir amablemente. El conocimiento no sirve de nada si no nos conduce a una práctica santa. ¿Qué es esto? Los seres humanos conocemos a Dios, pero no nos ha sido provechoso conocer a Dios porque no le hemos glorificado como a Dios. Es por ello que les puedo decir que aunque pensemos que lo sabemos todo o que sabemos mucho, debemos de creer y pensar y razonar
que si eso que conozco, a menos que me lleve a glorificar a Dios y a ser agradecido, de lo contrario, ese conocimiento no sirve, está por demás. Porque al parecer no podemos resistir la tentación de crear un Dios. Y ese Dios lo vamos a crear a su propia imagen corrupta, a esa imagen corrupta que tenemos. Hemos hecho de Dios algo corruptible, porque nuestra forma de ser corrupta lo ha bajado de su deidad, de su divinidad, para darle forma a nosotros como queremos. Por eso Pablo nos dice que huyamos de la ira de Dios, que nos salvemos de la ira de Dios. Es absolutamente necesario que comparemos constantemente nuestra propia concepción de Dios con la realidad de quién es Él y cómo se revela en su palabra. Nosotros también podemos ser culpables de adorar a Dios o de adorar a un Dios hecho por nosotros mismos. Porque en Romanos 1:23 habla de esa antigua palabra griega eikon, y es peligroso cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de eikon, o sea, de una imagen, a nuestra propia elección, a como nosotros nos los imaginamos. Y debemos pensar siempre que debemos darle gracias en todo y por todo. La simple ingratitud del hombre contra Dios es alarmante, se los digo sinceramente. El día de hoy vemos tantas cosas corruptas, malas, cómo se contradice a Dios con las acciones de los gobiernos, de la sociedad. Incluso los seres humanos están haciendo cosas que son desagradables a Dios y nosotros como iglesia estamos callados, como aceptando toda esa corrupción, toda esa maldad en contra de Dios. Porque un cristiano piadoso no puede quedarse callado, no puede quedarse callado jamás. Porque los seres humanos, amados hermanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y lo podemos ver todos los días. Ese rechazo de la revelación general de Dios no hace al hombre mejor ni más inteligente. En lugar de eso, hace que la humanidad se envanezca en su razonamiento y hace que su necio corazón se haga oscuro y volverse necio. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente, amados hermanos, en las escuelas se les está dando a los niños, óigalo bien, a los niños menores de 10, 12 años, esa elección que definan qué sexo quieren tener. Pero nosotros en casa no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar la palabra de Dios, revisar nuestra comunión con Dios, revisar qué estamos haciendo para que esos niños no caigan en las garras de Satanás. Porque todos los que están haciendo esto son soldados de Satanás, son enemigos de Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos porque ellos no caigan en las manos de Satanás. Nuestros niños, tanto de la iglesia como de nuestra sociedad, como de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos o lo que sea que estén cercanos a nosotros, procuremos que no caigan en las garras de Satanás. Porque esta manera de pensar de esa gente entenebre del corazón y la necedad deben ser vistos como un ejemplo de la justa ira de Dios contra aquellos que le rechazan lo que él revela en su palabra. Por eso, mis amados hermanos, yo les conmino en esta mañana, busque la manera de revisar diariamente su relación con Dios, de ver si realmente estamos adorando al divino Dios, al incorruptible Dios, o
Estamos adorando a un Dios que nos hemos conceptuado en nuestra mente y en nuestro corazón. Le saluda a su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros. Yo deseo que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes.